Continuamos entonces. Cuando nosotros vayamos a crear un procedimiento almacenado, lo primero que debemos hacer es cambiar el delimitador. ¿Por qué? Porque para que los procedimientos, funciones y similares, es decir, las rutinas de esta clase, trabajen correctamente, es necesario cambiar de manera temporal el delimitador usado por defecto en MySQL. Vean que allí lo tenemos, vean que el delimitador en ese momento ya no sería el mismo y cuando terminamos la función lo volvemos a normalizar. Esto lo que indica es que todo lo que esté entre estas dos barras y estas dos barras pertenece a la misma rutina. Recuerden que el delimitador normal de MySQL es el punto y coma. Si nosotros lo dejamos así, el procedimiento almacenado solamente va a tomar la primera línea hasta que se consiga con un punto y coma en algún momento. Es decir, que si estas fueran las instrucciones, el procedimiento almacenado solamente tomaría la primera línea como parte de él. En cambio, con esta modificación, él va a tomar todas las líneas que estén entre las dos barras invertidas que abren y las dos barras invertidas que cierran como parte de ese procedimiento. Vamos a ver la sintaxis en MySQL de procedimientos almacenados. Allí está la sintaxis completa. Recuerden que dependiendo de la versión pueden haber pequeños cambios, pero esa es la forma normal. Vean que tenemos allí lo siguiente. Dice create, una función que ya vimos en la clase anterior. Procedure, quiere decir procedimiento almacenado. Le estamos colocando un prefijo para mejorar su identificación, PROC de procedimiento, guión bajo el nombre del procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque como vamos a tener en el sistema muchos tipos de rutinas, esto nos va a permitir identificar rápidamente dónde se encuentran los procedimientos almacenados, así como sus llamadas. Luego de esto colocamos los parámetros que vayamos a añadir. Esto es de tipo opcional. Si no va a haber parámetros, podemos colocar directamente lo que es los paréntesis vacíos. Comenzamos con nuestro procedimiento, en este caso con la instrucción begin, porque es un bloque. Escribimos las instrucciones correspondientes que terminan en punto y coma. Cerramos nuestro bloque con la instrucción end y allí está construido un procedimiento almacenado sencillo, o es decir, la sintaxis básica. ¿Cómo se ejecuta un procedimiento almacenado en MySQL? Allí lo tenemos con la función cal. Colocamos el nombre del procedimiento almacenado, es decir, el prefijo más el nombre, y la lista de parámetros ubicadas entre paréntesis, cerrando con punto y coma. Entonces deben recordar que estamos utilizando prefijos para identificar mejor los procedimientos almacenados. El prefijo no es más que ese pequeño grupito de letras en verdes con un guión bajo que les estoy colocando al principio. Eso es lo mínimo básico para identificar el procedimiento almacenado de otros tipos de funciones y rutinas. En otras versiones de SQL, la ejecución del procedimiento almacenado se puede realizar con la instrucción exec o SQ. Esto va a depender de la versión de SQL que estemos utilizando al momento. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es la ejecución de un procedimiento almacenado por separado, es decir, en forma independiente. Aquí tenemos otro ejemplo que es un procedimiento almacenado llamado desde dentro de una instrucción insert. Le cuento a Zaida. Tenemos aquí
otra instrucción que nos indica cómo es la ejecución de un procedimiento almacenado con parámetros de entrada. Ese es un código en otra versión de SQL donde nos muestra diferentes contenidos. Vean que la forma no es la misma que estamos utilizando. Aquí tenemos también este espacio de valores por parámetros, es decir, a este parámetro llamado customer ID le voy a guardar alf key, a este le voy a guardar María Andrews, a este le voy a guardar el nombre de la empresa y así sucesivamente. Podemos pasar los parámetros por nombre del parámetro, es decir, parámetro por paridad de parámetro valor, o también lo podemos pasar por posición. Vean que aquí no estamos colocando el nombre de los parámetros, sino simplemente indicando los valores que va a tomar de aquí a aquí. Por lo tanto, en este caso el primer parámetro va a tomar el primer valor, el segundo parámetro va a tomar el segundo valor. Aquí requerimos que estén ordenados adecuadamente. En cambio, en el modelo anterior podemos colocarlos en cualquier orden porque el parámetro va a tomar el valor que le va a corresponder justamente. Lo que pasa es que esta codificación es mucho más larga. El usuario que es administrador de la base de datos debe ser el propietario de todos los procedimientos almacenados. Esos procedimientos no deberían tener libre acceso para los usuarios de baja jerarquía. Usar procedimientos almacenados debería ser uno por cada tarea específica, es decir, no debería haber un procedimiento almacenado multitarea. Estas son algunas recomendaciones para lo que es el trabajo con procedimientos almacenados. Hay que asegurarse de crear y probar correctamente que el procedimiento almacenado sea capaz de solucionar el problema para el cual fue construido. Para mejorar su identificación, debemos usar algún tipo de prefijo. En nuestro caso es PROC en español o SP. En el caso de que fuera en inglés, el prefijo es SP para los nombres de los procedimientos almacenados. Hay que utilizar siempre la misma configuración de conexión para todos los procedimientos almacenados. Es decir, no podemos estar variando las conexiones porque podemos obtener errores en el tiempo de ejecución. Hay que reducir al mínimo la utilización de procedimientos almacenados temporales para evitar conflictos con el sistema y sobrecarga de la memoria. Nunca hay que eliminar directamente las entradas de un procedimiento almacenado sin borrar el procedimiento antes, porque podemos obtener errores capaces de dañar nuestra base de datos. Primeramente borramos el procedimiento almacenado y luego sus entradas. Recordando que la primera vez que se ejecuta un procedimiento almacenado, él se guarda en el caché del servidor, conformando un plan de consulta a ejecutar. Antes de realizar la siguiente consulta, se va directamente a verificar si existe un plan previo y se ejecutará en ese caso. Si no se consigue, se compilará un plan de consulta nuevo para dicho caso. Que es cuando hablamos de recompilación explícita, en este caso de procedimientos almacenados. Vean que estamos diciendo que el procedimiento almacenado se recompila cuando se deja de usar por cierto tiempo y ya no es útil para el sistema, por lo tanto él lo expulsa, lo saca de la memoria caché, y para usarlo nuevamente hay que volverlo a compilar. Pero también es posible
que en ciertos casos se requiera volver a compilar intencionalmente un procedimiento almacenado. Esto puede suceder cuando se presente alguna de las siguientes situaciones. En primer lugar, que el procedimiento almacenado devuelva conjuntos de resultados que varían considerablemente. Recuerden que él usa apuntadores y entonces si están variando muy rápidamente, puede que el plan de trabajo que hayamos establecido no resulte óptimo en todo momento. La otra manera que hay que recompilar forzosamente o que podemos pedir recompilación es cuando se le añade un nuevo índice a la tabla utilizada por el procedimiento almacenado. También cuando el valor del parámetro resulta atípico, es decir, es un valor fuera de los rangos comunes. Para hacer esta función podemos utilizar la siguiente instrucción. Vean que ahí está, le estamos añadiendo un valor opcional, un parámetro, un elemento opcional a nuestro procedimiento almacenado. Dice, créate procedure con recompilación. Ejecute con recompilación el procedimiento tal. O también con la instrucción SP recompile. Lo que quiere decir es que en el momento que se haga esa ejecución del procedimiento, en vez de utilizar el plan de trabajo que ya estaba establecido, él lo que va a hacer es volver a crear uno nuevo, eliminar el viejo y crear uno nuevo a fin de limpiar lo que es la caché del sistema. Usando entonces la instrucción recompile, lo que estamos haciendo es indicar que el procedimiento almacenado se vuelva a compilar para forzar la limpieza de dicha caché, con lo que se restablecerá siempre un nuevo plan de consulta o plan de trabajo. Esto es muy práctico si, por ejemplo, una vez elaborado el plan de búsqueda de un procedimiento, se añade un índice en la tabla donde se usa dicho procedimiento y ese índice puede ser de utilidad para elaborar el nuevo plan de trabajo. Entonces vean que tenemos situaciones donde podemos forzar a que el procedimiento se recompile. Con eso resumimos la parte de procedimientos almacenados.